Esperemos que en este día no nos haga una jugarreta la tecnología. Y vamos a... Hoy es la sesión número 9 de su programa. Ya saben que, bueno, después de la práctica que tuvimos con la farmacoterapia del adulto mayor, en esta ocasión vamos a abordar un tema más relacionado a ese tipo de pacientes que nos vamos a encontrar en los servicios de salud y que por sus características funcionales, anatómicas, van a tener diferentes respuestas a los medicamentos. Hoy, bueno, el título de esta clase es el uso de medicamentos en el embarazo y en la lactancia. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de hoy? Pues en primer lugar, vamos a identificar cuáles son los cambios fisiológicos que van a ocurrir durante un embarazo y durante el periodo de lactancia que pueden influir en la farmacoterapia. Vamos a poder identificar también cuál es el riesgo y la seguridad de los medicamentos que se usan durante estas etapas y también, pues bueno, algunos efectos maternos y fetales que pueden estar relacionados con la administración de medicamentos, es decir, las consecuencias de nosotros administrar medicamentos en estas etapas. Vamos a comenzar en primer lugar con el embarazo. Esta imagen que tienen ustedes aquí, ¿alguien había visto en algún libro de texto o en alguna otra clase alguna imagen semejante? ¿Saben de qué tipo de malformación se trata esto? ¿Es pie equino, profe? ¿Es que, perdón? ¿Pie equino? No. Es bueno, el medicamento que se administró en estas mujeres embarazadas es la talidomida. Pero ¿saben cómo se llama esta complicación, ese defecto congénito? ¿No? ¿Ninguno había visto una imagen semejante? No. Ok. Bueno, miren. A propósito, quise iniciar con esta diapositiva. Vean ustedes que pues este grupo de bebés, todos ellos pues obviamente lactantes, ¿no? Con diferentes edades. Pero tienen una característica muy particular, que todas sus extremidades, tanto las superiores como las extremidades inferiores, tienen deformidades, ¿no? No se desarrollaron completamente, están, por ejemplo, pues, desalineados, invertidos, los dedos parecieran hasta cierto punto que están amputados. Y en ninguno de los casos hay una amputación real, más bien fueron defectos congénitos debidos a la ingestión durante un embarazo de talidomida. La talidomida es un medicamento que, bueno, ya es viejísimo y su origen se remonta allá por los años 50 en Alemania. Y pues el laboratorio farmacéutico que desarrolló este medicamento, bueno, lo había destinado al tratamiento a lo mejor de la ansiedad, como un sedante, como un manejo farmacológico de la náusea y del vómito. Y por esa razón fue que en aquellos tiempos los médicos que veían a mujeres embarazadas y cuando se enfrentaban al síntoma común del embarazo en los primeros meses, que es los vómitos o las náuseas asociadas al embarazo, pues bueno, tomaron a bien ellos considerar administrar esta talidomida a estas mujeres embarazadas, perdón.
Y esto fue, les digo, más o menos en el año de 1957, cuando en Alemania se comenzó a administrar bajo esta indicación. Pero no fue hasta alrededor de 4 años después de que se inició este tratamiento que comenzaron a darse reportes en Alemania y en muchos otros países alrededor del mundo de casos de niños que tenían este tipo de malformaciones congénitas bastante, feas, vamos a llamarle así, incompatibles pues con una anatomía normal y llegaron a la conclusión de que tenía una relación con el uso de esta talidomida. Tanto así que, bueno, en aquel tiempo se retiró del mercado la talidomida y se comenzaron a tomar diferentes precauciones y se establecieron regulaciones sanitarias para que la administración de medicamentos en mujeres embarazadas fuera de una manera más, con mayores precauciones, porque hasta ese tiempo no había un control, o sea, el médico podía prescribir medicamentos simplemente que estuvieran disponibles a una mujer embarazada y no se consideraba que pudieran tener alguna reacción adversa, ¿no? Siempre uno pensaba que íbamos a aliviar algún síntoma, pero en ese entonces no estaba completamente desarrollada lo que se conoce ahora como farmacovigilancia y no había tampoco una sistematización de las notificaciones de las reacciones adversas y por lo tanto pues era difícil tratar de asociar una condición con un medicamento administrado previamente. Y esta talidomida, bueno, pues se pudo identificar el riesgo asociado con esto, con esta malformación, pero la realidad es que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Ya aquí en México tenemos un producto que se llama Talicer, que fabrica un laboratorio que se llama Serral, y este Talicer se utiliza también como un medicamento para la lepra y también se utiliza como inmunomodulador en ciertos tipos de enfermedades autoinmunes o incluso en cáncer. Entonces, aun cuando se diseñó originalmente para, les digo, tratar ansiedad, tratar náusea, vómito como sedante, bueno, ya actualmente se le han dado otras indicaciones, entonces sigue disponible. Y para quienes no tengan el conocimiento del manejo de este medicamento, pues bueno, el riesgo de este tipo de malformaciones pues sigue siendo permanente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de la farmacoterapia durante el embarazo y la lactancia? Bueno, ahora ya para nosotros es fácil, ¿no? Tratar de entender que en estas etapas del embarazo, ya casi por regla general, debemos evitar el uso de medicamentos. Y tan es así que las mismas mujeres embarazadas, ellas toman la precaución y saben que no deben de tomar ningún medicamento, por lo tanto, ellas mismas esperan a tener alguna indicación de sus médicos tratantes para saber qué medicamentos tomar bajo ciertas circunstancias para tratar algún malestar. Pero debería de hacerse todo el mayor esfuerzo para evitar precisamente administrarlos, porque aun cuando hay medicamentos que se utilizan de manera pues regular y frecuente durante el embarazo, no podemos asegurar que alguno de ellos mantenga un potencial perjudicial sobre el embarazo y sobre la mujer, sobre el feto. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a requerir medicamentos en ciertas condiciones. Hay algunas excepciones, pero en estos casos siempre se tiene que poner sobre una balanza el riesgo y el beneficio, es decir, si el beneficio que nosotros le vamos a ofrecer a nuestra paciente y a nuestro producto del embarazo es mayor que los riesgos que van a presentar por el tratamiento al cual ellos se encuentren sometidos, bueno, podemos tomar ciertas consideraciones en usar el medicamento, pero necesitamos conocer su perfil de seguridad, necesitamos hacer una dosificación correcta
y tratar de hacer una vigilancia estrecha de tal manera que cualquier tipo de riesgo al embarazo se pueda detectar oportunamente. ¿Y cuáles son estas excepciones que podemos hacer para administrar medicamentos durante estas etapas? Bueno, cuando una mujer tiene enfermedades crónicas que llegan a requerir tratamiento, sabemos que mujeres que se encuentran en edad reproductiva pueden tener enfermedades como epilepsia, pueden ser asmáticas, pueden ser hipertensas, diabéticas, tener hipertiroidismo, hipotiroidismo, o cualquier otra condición médica preexistente por la cual estas mujeres necesiten estar bajo un tratamiento de manera crónica. Incluso mujeres que tienen artritis reumatoide y que deben de tomar un medicamento inmunosupresor, que necesitan tomar a lo mejor medicamentos modificadores de la enfermedad para artritis reumatoide, como son la cloroquina, que mencionaba su compañera, la hidroxicloroquina, el metotrexate. Todos esos medicamentos pueden tener un efecto teratogénico. Entonces, el médico tratante obviamente tiene que dar toda la información necesaria para que la mujer esté consciente de los riesgos que implica el embarazarse bajo un tratamiento médico, y que, bueno, habría que valorar si la paciente debe de suspender el tratamiento y eso no afecta a su propia salud o no favorece que estas enfermedades se compliquen, se descontrolen o progresen aún más en el daño que puedan provocar. Pero también si la mujer es su deseo embarazarse, bueno, pues debe de tener toda una vigilancia, un control prenatal bastante estricto para poder, les digo, minimizar cualquier tipo de riesgo teratogénico. También durante el embarazo llegan a suceder complicaciones médicas. No nos referimos, obviamente, ustedes saben que durante un embarazo, una mujer... Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Hola, ¿sí me escuchan y me ven aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero ya no ven la pantalla compartida, ¿verdad? No, ya no se ve. No. Ok, bueno. A ver, pues ya vamos mejorando porque no se ha apagado la máquina, pero ahora algo pasa porque falla la sesión. Aparece como conectado, pero no sé por qué razón. Dejaron de escuchar y de ver el video.
Pero bueno, a ver, dejen que esta presentación se pueda ir uniendo. Pero entonces les decía que hay enfermedades propias de la gestación y enfermedades médicas que suceden durante el embarazo, como son la enfermedad hipertensiva del embarazo. La enfermedad hipertensiva, pues ya saben ustedes que es la preeclampsia, eclampsia y otras complicaciones que pueden suceder y que, bueno, van a necesitar algún tipo de manejo farmacológico. Y obviamente también cuando llegamos al momento del trabajo de parto, pues también vamos a requerir algún tipo de medicamento, tanto ya sea para inhibir el trabajo uterino cuando nosotros estamos todavía ante el riesgo de un parto prematuro, o nos vamos ya a decidir el nacimiento del bebé y necesitamos también administrar algunos medicamentos para reducir el riesgo de la atonía uterina. Ahora sí, ¿ya ven la pantalla? Ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, a ver. Voy a seguir yo aquí en mi teléfono para que podamos hablar. Y entonces decíamos que en estas mujeres, pues bueno, el control prenatal, ustedes saben que no debe de ser o no debe limitarse únicamente al tiempo en el que la mujer se identifica o se capta en un servicio de salud con un embarazo, sino que incluso debe ir un poco más allá desde la planeación de la propia pareja para poder pues conocer cuáles son los riesgos de un embarazo, los antecedentes médicos de importancia de la mujer, para que podamos asegurar un embarazo saludable y que no haya riesgos, ¿no? Entonces, vean ustedes en esta imagen cuál es ese vínculo, ¿no? que existe entre una mujer y un bebé. El vínculo, pues más allá también del afectivo, del emocional que hay en la madre, de saber que dentro de su vientre se está originando un nuevo ser y que está creciendo y que lo espera. Hay aparte, ¿no? Un lazo real que es este cordón umbilical, que pues no es más que una vía de transporte, ¿no? En dos sentidos, en el cual nuestro producto del embarazo, sea un embrión, sea un feto, va a recibir sus nutrientes, va a recibir sangre oxigenada y a través de este cordón umbilical, él también va a desechar sus propias sustancias que su cuerpo está eliminando, ¿no? Entonces vean cómo es un poco compleja este sistema circulatorio fetal, cómo en esta parte observamos cerca del vientre de la mujer que está en esta imagen, ustedes pueden ver la placenta y cómo es toda una maraña de vasos sanguíneos que se fijan, se anclan al tejido de la mujer, al endometrio, y se forman unos grandes vasos sanguíneos que dan origen a las venas y a la arteria umbilical, y estas entran al sistema circulatorio del bebé, tanto para llevar sangre como recogerla de su cuerpo y volverla nuevamente al sistema placentario. Esta placenta es un órgano que funciona precisamente como una especie de sitio de intercambio, de metabolismo, de nutrición, de sostenimiento de un embarazo, ¿no? Pero no es completamente permeable, sino que también recuerdan ustedes cuando hablábamos de que a nivel del sistema nervioso central hay una barrera hematoencefálica que impide que los medicamentos lleguen hasta el sistema nervioso central. Aquí sucede algo semejante. Esta barrera placentaria divide el ambiente materno del ambiente fetal, ¿no? Aunque hay un intercambio de estos elementos nutritivos, de oxígeno, etcétera, no hay un paso tan directo para cualquier tipo de sustancia. Entonces,
Hasta cierto punto, pues un bebé también tiene ahí un cierto nivel de protección, pero vamos a ver qué tanto consiste esa protección. Bueno, como lo vimos con los niños, como lo vimos con los adultos mayores, también en las mujeres llega a haber modificaciones en su cuerpo que van a provocar cambios en la farmacocinética de nuestros medicamentos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, uno acerca de la absorción. En la absorción, ustedes saben que durante el embarazo hay una hormona que predomina mucho, que es la famosa progesterona. Tanto así que ustedes saben que cuando una mujer en sus primeras semanas del embarazo hay riesgo de un aborto espontáneo, porque ha tenido antecedentes de aborto espontáneo, se les prescribe un producto sintético de progesterona, y esto es precisamente para mantener el embarazo, ¿no? Esa hormona, esa es su función, mantener el embarazo hasta que llega a su término. Pero esta progesterona tiene también otros efectos biológicos, y uno de ellos es que, por ejemplo, retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye el tránsito intestinal, pero no solamente eso, sino también como tiene un efecto relajante sobre el músculo liso, pues también puede provocar que las mujeres embarazadas, su presión arterial disminuya y que tengan también más sintomatología de hipotensión, como el mareo, como somnolencia, como inestabilidad o incluso hasta desmayos, ¿no? Entonces, es todo esto por efecto de la progesterona. Y no podemos hacer nada en ese sentido porque es una hormona que se sintetiza en primer lugar, por el cuerpo lúteo que se quedó en el ovario, y después la placenta, cuando ya se forma, ella misma se encarga de producir una serie de hormonas, una de ellas la progesterona, pero también sintetiza algo que se llama lactógeno placentario, que también va a estimular al tejido mamario para ir creciendo y preparando para la futura lactancia. Aparte de ese retraso en el vaciamiento gástrico y de la disminución del tránsito intestinal, hay una disminución en la secreción ácida del estómago. Entonces, al igual que en las personas adultas mayores, entonces el medio gástrico tiende a ser más alcalino, y esto va a modificar la forma en la que medicamentos ácidos se puedan absorber. Y saben ustedes pues que todas las mujeres embarazadas durante los primeros, quizá el primer trimestre y a lo mejor parte del segundo trimestre, van a tener como síntoma predominante la náusea y el vómito matutino, y que bueno, esto también, si la mujer se encuentra bajo un tratamiento, pues el vomitar precisamente va a ser motivo de que la absorción de un medicamento no sea completa, y por lo tanto la biodisponibilidad de un medicamento, es decir, la fracción del medicamento que llega al torrente sanguíneo y llega al sitio de acción, pues va a ser mucho menor, y es probable que no alcancemos a observar el efecto terapéutico que nosotros estamos buscando. Ahora, acerca de la distribución, hay ustedes, no sé si ya en otras clases han tratado los cambios fisiológicos del embarazo. Hay muchísimos, la verdad es que nos echaríamos varias clases con todos esos cambios, pero los que nos interesan en este aspecto de la farmacología tienen que ver con aquellos cambios que modifican los compartimientos corporales en los cuales se va a distribuir el medicamento. El primero de ellos y más evidente es que el aumento del agua corporal llega a ser hasta 8 litros, ¿no? Adicionales al volumen corporal total previo al embarazo. Y esto, pues, tanto que el volumen de la sangre de la mujer aumenta, los líquidos también que se encuentran en el líquido amniótico, en los tejidos fetales, todos ellos van a sumar esos 8 litros de agua extras, ¿no? Entonces es un medio acuoso a través del cual también el medicamento puede irse desplazando. Ahora, hay un aumento en el gasto cardíaco, es decir, como la mujer tiene más demanda de sangre para irrigar estos nuevos tejidos que están formando la hipertrofia uterina, pues la ganancia de peso que tiene a expensas también de
tejido graso, etcétera, aumenta nuestro gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón va a estar bombeando para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo también aumenta el volumen que está circulando. Y esto va a provocar que los medicamentos que se administren pasen a un estado como de dilución y por lo tanto las concentraciones que se alcancen en la sangre van a ser aparentemente menores. Y también en las mujeres embarazadas, por este efecto de dilución de la sangre, las proteínas plasmáticas tienden a ser menos sus niveles. Y los medicamentos, ustedes deben saber que los medicamentos se pegan a las proteínas y viajan a través de estas proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, la globulina también. Y si no hay una buena fijación a estas proteínas, pues los medicamentos van a estar circulando y más fácilmente se van a distribuir a otros espacios en donde no van a tener un efecto terapéutico ni tampoco se van a poder eliminar fácilmente. Y hay una redistribución de todo el riego sanguíneo, ¿no? Hay un aumento, decíamos, del tamaño uterino, por lo tanto se va a concentrar este mayor flujo sanguíneo en ese órgano, además en los riñones y también en la piel. Aquí lo que nos interesa también mucho es la función renal. El aumento que sucede a nivel renal llega a ser hasta de un 50% más de la filtración. Aquí, a diferencia de los adultos mayores, en donde veíamos que la función renal se disminuye hasta, decíamos, un 60, un 50%, aún sin tener ninguna enfermedad. Eso iba a favorecer que los medicamentos se acumularan en su sangre. Aquí sucede lo contrario. Los riñones funcionan mucho mejor, son más eficientes para filtrar la sangre, pero de esta manera se filtran también los medicamentos y las concentraciones que podamos tener van a ser menores a las que estaríamos esperando. Por esta razón, en algunos casos y en algún tipo de medicamento, vamos a necesitar hacer ajustes de dosis, elevando la concentración, la dosificación para alcanzar concentraciones terapéuticas un poco más altas, pero que se mantengan dentro de nuestro rango terapéutico y que no disminuyan con esta depuración que sucede mayor en los riñones. Acerca del metabolismo, bueno, aquí tenemos dos tipos de respuestas. Uno es que el metabolismo enzimático sí se ve afectado en dos formas. La primera es que ustedes se acordarán que había unas enzimas, una familia de enzimas, que son las famosas del citocromo P450, y que estas son las responsables del metabolismo hasta más del 50% de los medicamentos. Y hay una de ellas que es la principal que aparece aquí en su pantalla, que es la CYP3A4. Va a estar aumentada su actividad, es decir, los medicamentos que sean metabolizados por esta vía se van a eliminar muy rápidamente su efecto farmacológico y no van a permanecer activos tanto tiempo como quizá lo podríamos desear. Lo mismo sucede con otra clase de enzima que se llama CYP2D6, la misma situación. Es una enzima que participa en el metabolismo de medicamentos, pero que su actividad va a estar aumentada y por lo tanto va a favorecer que algunos medicamentos se eliminen muy rápidamente. Pero por otro lado tenemos otras enzimas u otros sistemas de metabolismo como son la enzima CYP1A2 y otras vías metabólicas que son la xantina oxidasa y la N-acetiltransferasa, que se van a encontrar disminuidas. ¿Esto qué puede provocar? Bueno, que los medicamentos que se eliminan por estas vías o que se biotransforman por estas vías lo hagan muy lentamente y que permanezcan más tiempo en la sangre y, por lo tanto, su efecto también se prolongue más y tarde más tiempo en eliminarse de la sangre. Hablando, por ejemplo, de esta vía de la xantina oxidasa, pues si nosotros administramos cafeína o teofilina,
que es un medicamento utilizado, por ejemplo, para pacientes asmáticas, podríamos nosotros también provocar un aumento de las concentraciones de estos medicamentos si no consideramos que su vía metabólica va a estar disminuida en actividad. Y finalmente, en el aspecto de la eliminación, bueno, en el último trimestre del embarazo, el flujo sanguíneo renal, le decíamos, ¿no? Va aumentando desde los primeros días, pero alcanza su mayor efecto hasta el último trimestre. Y vemos que el flujo sanguíneo aumenta hasta un 50% y por lo tanto aumenta la excreción urinaria. Aumenta también la tasa de filtración glomerular, es decir, la forma en la que se filtra la sangre, hasta un 50% más, por lo que nos va a ser necesario hacer ajustes de dosis de entre un 20 y hasta un 65% de la dosis terapéutica ideal, porque en nuestras mujeres lo vamos a estar eliminando mucho más fácilmente por vía urinaria. Bueno, respecto a la edad gestacional, ustedes saben, ¿no?, que para términos obstétricos dividimos al embarazo en trimestres, ¿no? Primero, segundo y tercer trimestre. Y para fines del avance de nuestro embarazo, podemos hablar de semanas de gestación. Pero si queremos ser un poquito más precisos aquí en términos del riesgo que tiene la farmacoterapia en un embarazo, vamos nosotros a hablar que en el día desde la concepción, desde que se da la fecundación por el espermatozoide en el óvulo y hasta el día número 8, estamos hablando de que estamos en la etapa embrionaria, es decir, eso no se considera un feto, es un embrión, sin embargo ya es un tejido de un ser vivo. Y en esta etapa embrionaria es donde mayor riesgo va a haber de una pérdida espontánea del embarazo, es decir, puede haber una amenaza de aborto o puede haber un aborto y la mujer a lo mejor no va a ser capaz de reconocer que se trató de un aborto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella misma no sabía que se encontraba embarazada. Hasta este momento, bueno, entre la etapa embrionaria que sucede en estos días hasta el día 20, es improbable que pueda haber una teratogénesis, ¿no? O sea, que no va a haber un efecto perjudicial por los medicamentos, porque aún todavía no se han diferenciado las células que van a dar origen a órganos, a tejidos específicos, a sistemas, etcétera. Entonces, la exposición a medicamentos ocurre porque las mujeres, les digo, en estas etapas del embarazo no sabe que se encuentra embarazada y puede ser que esté tomando medicamentos para algún tipo de molestia, o que esté fumando, o que esté tomando, o que esté haciendo uso de drogas ilícitas y no lo va a poder anticipar, puesto que no ha tenido quizás síntomas que le den la sospecha de encontrarse embarazada. Pero entre el día 21 y el día 56, que sería hasta prácticamente ya el primer trimestre, es el tiempo en que se ocurre la organogénesis, es decir, cuando se comienzan las células sí ya a diferenciar, se comienzan a formar complejos celulares que van a dar origen a los órganos, a tejidos, van a comenzar a tener sus primeras funciones específicas, y aquí es donde precisamente el mayor riesgo de teratogénesis va a observarse cuando se expone una mujer embarazada a los medicamentos. Y desde el segundo trimestre y hasta el nacimiento ya no vamos a enfrentarnos a este riesgo teratogénico, pero vamos a encontrarnos con los efectos que pueden provocar los medicamentos sobre el crecimiento, sobre el desarrollo fetal y sobre la toxicidad que podría haber cuando los medicamentos sean capaces de atravesar la barrera placentaria y llegar a la circulación fetal. Ok, bueno, pues hasta aquí hemos hablado de la teratogénesis.
Saben ustedes, ya de alguna manera lo podrían anticipar porque ya lo mencioné, pero ¿alguien quiere aclarar qué es la teratogénesis? ¿No les suena el término teratogénico? Pero es un término muy, muy específico que tiene que ver precisamente con... Es cuando... Profe, ¿Sí? es cualquier sustancia, ¿no? Teratógeno es cualquier sustancia, cosa que vaya o que pueda dañar al embrión, ¿no? O al feto. Exactamente. Ujú. Sí, exactamente podría ser la teratogénesis, pues esa propiedad que contienen alguna sustancia, en este caso los medicamentos, sobre la formación de los tejidos embrionarios, fetales, que bueno, van a impedir esa diferenciación y puede provocar malformaciones congénitas, ¿no? A eso se refiere la teratogénesis. Es diferente, por ejemplo, cuando ustedes ven un libro de farmacología que luego dice teratogénesis, mutagénesis y toxicidad, ¿no? Entonces, la teratogénesis se refiere a la propiedad de estas sustancias para provocar esos daños en el desarrollo de los tejidos y de los órganos que van a conducir a una malformación congénita. Y la mutagénesis se refiere al daño que van a causar estas sustancias o incluso también la presencia de enfermedades, por ejemplo, virales, sobre el material genético de ese nuevo ser y que va a provocar algunas alteraciones que quizá no van a ser asociadas con algún defecto congénito, pero sí van a estar asociadas con algún otro tipo de alteración tipo cromosómica, ¿no? Y que a lo mejor puede ser evidente hasta que ya llegue a cierta edad en la vida extrauterina. Y obviamente la toxicidad, pues bueno, ya lo sabemos que es el estudio de las propiedades nocivas de un medicamento dado a dosis terapéuticas o cuando se rebasan estas dosis más allá de lo aceptable. ¿Ok? Y obviamente, pues ya las sustancias que tienen estas propiedades, pues se les llama teratógenos, ¿no? Entonces, sí es así. Este concepto es muy importante que lo puedan reconocer. Y también vale la pena que sepan ustedes que no todas las malformaciones congénitas están asociadas con un medicamento. Hay algunas, les digo, que van a estar relacionadas a enfermedades virales, a otro tipo de exposiciones, por ejemplo, a radiaciones, y otras, pues que bueno, a deficiencias nutricionales y que no tienen absolutamente ninguna relación con medicamentos. Ahora, vean ustedes en este esquema cómo es una representación gráfica de los periodos críticos en el desarrollo humano. Ustedes pueden notar, por ejemplo, que hay una primera semana en donde hay pues esto es después de la fecundación, comienza a haber una división celular que va a dar origen a algo que se llama la mórula, al blastocisto, que ya va a comenzar a diferenciar algunos grupos celulares que bajo unos efectos también de hormonales y por algunas sustancias de señalización van a comenzar a diferenciarse para originar el tejido embrionario, ¿no? Viene el disco embrionario, se forma el amnios, el disco embrionario, y decíamos que en esta etapa no hay mucho riesgo de teratogenicidad, pero sí es más común o esperado que pueda haber una pérdida espontánea por un embarazo que no pudo prosperar. Pero la etapa embrionaria, que vemos aquí la semana 3, 4, 5, 6, 7 y hasta la octava, ustedes ya comienzan a ver cómo nuestro embrión comienza a tomar forma humana, ¿no? Y aunque es todavía muy pequeñito, ya podemos nosotros observar
cómo comienzan a haber ya efectos relacionados al uso de estos medicamentos. Por ejemplo, aquí nos encontramos con defectos del tubo neural, retardo mental y daños aquí al sistema nervioso central. Aquí nos podemos observar también defectos cardíacos, ¿no? Defectos en la formación de las extremidades. Por ejemplo, aquí viene amelia, meromelia, la focomelia, que es la imagen que ustedes vieron en la primera diapositiva, cuando preguntaba yo que si sabían de qué tipo de malformación congénita se trataba. Eso se llama focomelia, es una malformación de las extremidades y que daba el aspecto de tratarse, o hay algo que le llaman sirenomelia, que es que las extremidades están como fusionadas y los piecitos parecían más bien así como aletas de pez, ¿no? Por eso le llamaban así sirenomelia. Y ya en esta... Ven ustedes aquí en esta línea gris, dice que es cuando suceden las mayores anomalías congénitas y a partir de la etapa fetal, que ya sería a partir de la semana 9 hasta el término del embarazo, es cuando nos encontramos con mayor riesgo de anormalidades que son relacionadas más bien a la función, al desarrollo de las funciones de este nuevo ser y de los efectos que causan propiamente los medicamentos. Ahora, sobre el uso seguro de los medicamentos, bueno, se hizo un esfuerzo por categorizar a estas sustancias y poder saber cuáles son las que nos pueden resultar seguras durante el embarazo y cuáles no lo son. Entonces, ustedes pueden ver en cualquier texto de farmacología o incluso en los productos, en los medicamentos, que puede haber una categoría y tienen una letra A, B, C, D o la letra X. O si no, simplemente tener este símbolo que ven ustedes aquí, que es una mujer embarazada y que quiere decir que pues, su uso está contraindicado en el embarazo. Aunque tampoco lo mencionan tajantemente, ¿no? A veces dice no se use en el embarazo y la lactancia, o algunos otros productos llegan a tener una leyenda que indica su uso durante el embarazo y la lactancia queda a consideración del médico tratante, siempre y cuando los riesgos superen, perdón, el beneficio supera los riesgos y pues se dé una vigilancia estrecha, ¿no? Entonces, de cualquier manera, nosotros no debemos de hacer un uso tan indiscriminado de los medicamentos porque, como lo veíamos también con los adultos mayores, el que no esté documentada que haya algún defecto congénito relacionado con un X medicamento no quiere decir que no pueda suceder algún tipo de reacción. Entonces vamos a tratar de ser congruentes, racionales con este uso de medicamentos. Y esta tabla pues, nos ayuda un poco a hacerlo de esta manera. Primero, la categoría A de estos medicamentos se refiere a aquellos medicamentos de los cuales se tiene suficiente información científica. ¿Cuáles? Bueno, la que se obtiene a través de estudios clínicos que fueron diseñados adecuadamente en mujeres embarazadas y que a través de estos estudios no se demostró un incremento en el riesgo de anomalías congénitas. Esto sería lo ideal, ¿no? Que los medicamentos que utilicemos en el embarazo, pues que estuvieran dentro de esta categoría, ¿no? Ahorita vamos a ver si es así. Los de la categoría B pertenecen a esta clase de los medicamentos en los cuales, a través de estudios que se han hecho en modelos de animales, no se han revelado evidencias de daño fetal. Sin embargo, no hay información en mujeres embarazadas, es decir, al menos en animales, no hemos observado que haya anomalías congénitas, pero en seres humanos no tenemos esa información, no hay estudios. Entonces, podríamos de alguna forma decir, bueno, si no pasó nada con los ratones, si no pasó nada con los primates, que también en los cuales se hacen estos estudios preclínicos, pues es probable que tampoco suceda en los humanos, pero tampoco podemos
afirmarlo categóricamente porque pues estructuralmente y funcionalmente no podemos compararnos con un ratón, no podemos compararnos con un perro, con un otro primate, ¿no? Macacos, chimpancés, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces hay que comenzar ya desde aquí a tener nuestras precauciones. O resulta que en los animales ha habido reacciones adversas asociadas al uso de este medicamento, pero en estudios clínicos en mujeres no se ha demostrado un riesgo para el feto. O sea, puede ser cualquiera de esas dos combinaciones, tanto que en modelos animales haya seguridad, pero que no haya certeza, porque no hay estudios clínicos en mujeres embarazadas, o que sí en los animales hubo riesgos, pero ya en estudios clínicos con mujeres no se pudo demostrar ninguno de ellos, ¿no? Entonces, desde aquí comienza esta tabla a no ser muy clara, ¿no? Ni muy fácil de interpretar. La categoría C quiere decir que son medicamentos a través de los cuales, estudios a través de los cuales en modelos animales se ha demostrado reacciones adversas, pero que tampoco han habido estudios en mujeres embarazadas o que no se han llevado estudios en animales y que tampoco hay estudios adecuadamente controlados en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, ya comienza a haber menos información, comenzamos a tener más incertidumbre de lo que podría llegar a suceder y hasta aquí ya deberíamos de tratar de evitar en la medida de lo posible el uso de estos medicamentos. La categoría D dice que existen estudios que ya sean, que se diseñaron adecuadamente o que son estudios observacionales y que en mujeres embarazadas se ha demostrado un riesgo para el feto. Sin embargo, los los beneficios de usar estos tratamientos superan a los riesgos potenciales, ¿no? Entonces aquí ya es, pues es una moneda al aire porque nosotros podremos saber que ya existe alguna relación con algún tipo de malformación congénita, pero que si la mujer ya se encuentra embarazada y es su deseo continuarlo, nosotros debemos saber que los beneficios sí resulten mayores que los riesgos para decidir administrarlo, ¿no? Y la categoría X, y esto pues es así como que una alerta, ¿no? Por eso la X y no la E. Dice que existen estudios que ya sean estudios controlados, diseñados adecuadamente, o que sean estudios observacionales en mujeres o en modelos animales, y que se ha demostrado una evidencia clara, contundente, indudable de anomalías congénitas, y que el uso de estos medicamentos está totalmente contraindicado en mujeres que se encuentran embarazadas o en mujeres que podrían estar embarazadas o en mujeres que incluso se encuentren con vida sexual activa, que no tengan un método de anticoncepción y que desde luego exista la probabilidad de quedar embarazadas, deberíamos nosotros indicarles a estas mujeres que tengan esa precaución de si van a tomar este tipo de tratamiento, pues que bueno, utilicen un método anticonceptivo para que no vayan a embarazarse accidentalmente, o sea, que no lo hayan planeado y que esto represente una exposición a un medicamento totalmente contraindicado. De hecho, otra vez, ¿no? Cuando hacemos investigación clínica, en los estudios clínicos en los cuales participan mujeres, uno de los requisitos es que para ingresar al estudio y recibir los medicamentos que se encuentran en evaluación, que saben ustedes que esos productos todavía no se tiene suficiente información clínica que nos permita saber si son totalmente seguros, como por ejemplo ahorita las vacunas de COVID-19. Las mujeres que llegan a participar en esos ensayos clínicos tienen que, primero, pues desde luego no encontrarse evidentemente embarazadas ni en periodo de lactancia. Y si es una mujer que se encuentra en edad reproductiva y no tiene métodos de planificación familiar, bueno, pues se les piden pruebas de embarazo desde su ingreso, cuando se administra el medicamento y a lo largo del estudio clínico. Y de cualquier manera también se les hace firmar un documento de
donde ellas se comprometen a utilizar algún método de anticoncepción, o que también ellas van a limitar su vida sexual activa para no embarazarse y exponer un posible producto del embarazo a medicamentos en investigación, porque esto representa una situación bastante delicada que, bueno, sí tiene muchas implicaciones legales y bioéticas, ¿no? Y el seguimiento que se le tiene que dar a estas mujeres, pues es a lo largo de todo el estudio y todavía más allá, hasta ver que el bebé, pues que nace bien, que no tiene problemas en su desarrollo y prácticamente hasta que llega a la adolescencia, ¿no? Entonces, miren, la imagen que ustedes ven a la derecha de esta diapositiva, pueden ver un diagrama de pastel. Las letras precisamente que tenemos en la tabla, ¿no? A, B, C, D y X. Y vean que solamente el 0.7%, es decir, ni siquiera el 1% de los medicamentos que se encuentran disponibles en la actualidad entrarían dentro de la categoría A, o sea, de los que tenemos la certeza que son seguros en mujeres, porque hay estudios clínicos en los cuales se ha demostrado que no hay riesgo de anomalías congénitas. Y son entonces verdaderamente escasos los medicamentos que podríamos utilizar en esa etapa. Pero los medicamentos, por ejemplo, que se encuentran en la categoría B, ya comienzan a ser un poquito mayores, ya 19%, pero aquí nos dicen que, bueno, hay estudios en animales que no han demostrado riesgos al feto, pero no tenemos investigación en mujeres. O tenemos en modelos animales que sí ha habido alguna reacción adversa, pero hay estudios clínicos en seres humanos, en mujeres embarazadas, en donde no se ha demostrado ningún riesgo. Entonces, esto nos podría suponer que también los medicamentos de la categoría B podríamos utilizarlos con cierta margen de seguridad, aunque con sus reservas. Los de la clasificación C, que son donde no tenemos información en mujeres embarazadas y que se ha demostrado que tienen un riesgo en modelos animales, o que no hay información en animales y tampoco hay investigación en mujeres embarazadas, comienzan a ser los más. Miren, 66% de los medicamentos disponibles caen dentro de esta categoría, o sea, y bajo esos criterios, la verdad es que no sería nada recomendable utilizarlos durante el embarazo, ¿no? Y la siguiente categoría, que son los que sí hay un riesgo para un feto, pero los beneficios son mayores que los riesgos que podrían suceder, bueno, pues nos dan también la pauta de poderlos utilizar, pero sabiendo de antemano que podría llegar a provocar algún tipo de daño. ¿Cuáles son, por ejemplo, medicamentos en este tipo de clase? Pues los medicamentos antipilépticos, algunos de ellos que mujeres, si se embarazan y tienen epilepsia, necesitan tomar un medicamento antipiléptico, porque si no lo hacen, van a estar convulsionando en todo momento, entonces no va a haber manera de controlarlo, ¿no? Entonces, pero hay medicamentos antihipertensivos que están, antipilépticos, que están relacionados con malformaciones congénitas o defectos al nacimiento, y bueno, ahí es donde uno tiene que saber o decidir si es más conveniente usar o no el medicamento, o que la mujer se embarace o no se embarace y busque alguna otra forma de tener una familia, ¿no? Una descendencia. Y fíjense, finalmente la clase X, que son la categoría X, son los medicamentos que están completamente contraindicados en la mujer, suman el 7%, o sea, son un menor porcentaje, pero quizá muchos medicamentos que se encuentran en la clase D o en la clase C, con estudios más diseñados, mejor diseñados, quizá algunos de ellos podrían incluso hasta pasar a la categoría X, ¿no? Porque carecemos de la información suficiente. Ahora, vean ustedes, estos son algunos ejemplos de medicamentos con algunos efectos teratogénicos, ¿no? Y estos son perfectamente conocidos, descritos, y en cada visita de una mujer embarazada
a un servicio de salud, nosotros como profesionales, médicos de enfermería, debemos hacer todas las recomendaciones para evitar su consumo durante el embarazo. El primero, el alcohol. No es como tal un medicamento, pero es una sustancia externa a nuestro cuerpo que sí va a tener un efecto farmacológico, va a tener sus interacciones fármaco-fármaco, pero también va a causar defectos congénitos, como cuáles. Está asociado con un retraso en el crecimiento intrauterino, con un bajo peso al nacer también, con retraso mental y con defectos cardíacos y renales. Otra clase de medicamento, los andrógenos, es decir, hormonas esteroideas, pero que tienen actividad androgénica. Pues bueno, ustedes saben que durante la etapa embrionaria, los embriones, perdón, no pueden diferenciarse todavía entre quiénes son hombres o quiénes son mujeres, a menos que hiciéramos un estudio genético. Ya hasta más adelante, cuando se comienzan a formar los órganos, ya podemos identificar, ahora sí, genitales masculinos y femeninos. Pero cuando nosotros administramos andrógenos, estamos estimulando que los tejidos de un feto femenino pues tengan algunos rasgos de masculinización y podrían nacer, por ejemplo, con un clítoris que esté hipertrófico, es decir, que esté aumentado de tamaño y que dé la apariencia de ser un pene, que tenga, por ejemplo, también sus labios en la vulva, estén también de aspecto como si fuera un escroto, ¿no? Entonces, se pueden observar estos rasgos de masculinización. Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, que ya los hemos visto en otras ocasiones, que tienen interacciones también, que están contraindicados en pacientes adultos mayores con daño renal, etcétera. También estos están contraindicados durante el embarazo. Una mujer que tiene hipertensión arterial previa al embarazo o que cursa con alguna enfermedad hipertensiva del embarazo como preeclampsia, no puede recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, no puede tomar captopril, no puede tomar lisinopril, enalapril, etcétera, porque estos productos causan hipoplasia pulmonar, es decir, los pulmones no se desarrollan completamente y obviamente, pues al nacer los bebés no van a poder tener una vida extrauterina adecuada porque los pulmones no van a poder cumplir su función respiratoria, ¿no? Pueden provocar también oligohidramnios, que el oligohidramnios es una disminución en la producción de líquido amniótico y esto pues también se asocia con otros defectos, sobre todo renales, y también puede provocar insuficiencia renal neonatal, es decir, un pequeñito recién nacido ya tener un daño renal por efecto de un medicamento que tomó su mamá durante su embarazo. La carbamazepina es otro medicamento antiepiléptico. Se utiliza también en algunos casos como para tratar dolor neuropático, por ejemplo, en mujeres que tienen diabetes y que tengan neuropatía diabética, probablemente tengan carbamazepina. Y el riesgo con este producto es que causa defectos del tubo neural, ¿no? Los defectos del tubo neural son aquellos donde no se cierra adecuadamente este tubo neural y observamos defectos como meningoceles, mielomeningoceles, espina bífida, etc. Y también causa defectos en la formación craneofacial, o sea, es decir, en los huesos o en el macizo facial o del cráneo, va a haber ahí alguna malformación por efecto de esta carbamazepina. El tabaco, otra vez, no es un medicamento, no es un fármaco, y sin embargo sí es una sustancia que puede causar algunos trastornos como el retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, los bebés van a nacer más pequeñitos, obviamente con menor peso esperado a su edad gestacional. ¿Esto por qué? Porque el tabaco causa vasoconstricción y eso a nivel placentario reduce la circulación fetal y por lo tanto los bebés no se nutren adecuadamente y por eso nacen pequeñitos.
Los corticosteroides, bueno, pues que son medicamentos como la dexametasona, betametasona, cortisona, todos ellos pueden ser utilizados, por ejemplo, en mujeres que tienen enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso, como artritis reumatoide, como quizá asma bronquial, enfermedades atópicas como dermatitis atópica, y que parte de su tratamiento requiere la administración de medicamentos esteroideos, tal vez, aunque sea por vía tópica, pero algunos de ellos se absorben y llegan a la circulación. Se asocian estos medicamentos con la presencia de labio leporino y paladar hendido, que ya sabemos es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en nuestro medio. Y el dietilestilbestrol es un medicamento, es un anticonceptivo, es un estrógeno sintético que lo llegaban a utilizar las mujeres y, bueno, accidentalmente a lo mejor se llegaban a embarazar, porque sabemos que ningún método anticonceptivo es efectivo al 100%, salvo los definitivos. Este dietilestilbestrol tiene la mala fortuna de estar relacionado con provocar carcinoma vaginal en las mujeres que en su vida embrionaria o fetal fueron expuestas a este medicamento. Es decir, obviamente los bebés pues, femeninos que su mamá se expuso a este medicamento en una edad ya extrauterina, edad mediana o en edad adulta, van a tener carcinoma vaginal por efecto de esta hormona sintética. El metotrexato también es un medicamento que se puede utilizar en oncología, pero también se utiliza en enfermedades reumáticas como lupus eritematoso, les digo, la artritis reumatoide. Y es un medicamento que está también contraindicado en el embarazo. Tan es así que dicen, bueno, si la mujer desea embarazarse y si se encuentra bajo este tratamiento, o sea, no hay de otra. El tratamiento se tiene que suspender y aparte se tiene que dar un curso, digamos, más o menos regular de ácido fólico, porque si no, se van a presentar deformidades del tipo, obviamente también defectos del tubo neural, malformaciones del sistema nervioso central y de las extremidades. Porque este metotrexate es un medicamento antifolato, es decir, inhibe la vía metabólica del ácido fólico en nuestras células y por eso causa todas estas malformaciones bastante lamentables. En otras categorías, por ejemplo, los AINES, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, etcétera. Todos estos están asociados con un cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Y qué es el conducto arterioso? Bueno, pues es una estructura que comunica a los grandes vasos sanguíneos durante la circulación fetal. Entonces, ese conducto arterioso está allí, tiene su función, tiene su razón de ser, pero estos medicamentos, si la mujer los toma durante el embarazo, ¡pum!, se cierra prematuramente ese conducto arterioso y produce trastornos allí en la circulación fetal que también se podrían permanecer, ¿no?, hasta su nacimiento. Y causa también defectos congénitos a nivel cardíaco. Los retinoides sistémicos, los retinoides son derivados de la vitamina A y son, por ejemplo, hay un medicamento que se llama isotretinoína. La isotretinoína es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del acné, que es rebelde al tratamiento convencional, a lo mejor con antibióticos de tipo tetraciclina, etcétera, ¿no? La isotretinoína pues, se puede administrar en forma de cápsula, también en forma tópica, y que, les digo, se utiliza para un tratamiento como acné, para el acné. Pero es un medicamento altamente teratogénico, o sea, está también totalmente contraindicado durante el embarazo porque se asocia con estos defectos en el desarrollo cardiovascular
el sistema nervioso central y aparte también alteraciones craneofaciales. Las tetraciclinas, que son un tipo de antibiótico, por ejemplo, como la terramicina famosa que todas las abuelitas, nuestras mamás y quizás hasta nosotros de repente tenemos una diarrea, tenemos un dolor de garganta, un dolor de muela y te dicen, ve a la farmacia y cómprate una terramicina. La terramicina es oxitetraciclina, pertenece a esta clase de antibióticos tetraciclinas y causan en una mujer embarazada que toma este medicamento, causan en el feto una decoloración permanente de sus dientes deciduales, es decir, los que se van a caer sí, pero cuando nacen esos dientes están decolorados, se ven así como manchados, ¿no? Y no se limpian, o sea, por más que a lo mejor le diga uno al niño, cepilla también tus dientecitos, utiliza enjuague, no los vamos a poder ver de su color normal. ¿Por qué? Porque fueron hiperpigmentados por la tetraciclina. El trimetoprim, que también es un antibiótico muy común, o sea, el que está asociado con sulfamethoxazol. Este trimetoprim también es un antifolato, también va a inhibir la vía metabólica del ácido fólico y va a tener el mismo efecto que el metotrexato, a lo mejor en una menor grado, pero también se va a asociar con defectos del tubo neural. Entonces, trimetoprim, sulfamethoxazol está contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Trimetoprim, sulfamethoxazol no se le puede dar a una mujer embarazada en las primeras semanas del embarazo. Y al final del mismo, tampoco es recomendable darlo. Entonces, lo ideal es buscar algún antibiótico que sea un poco más seguro de utilizar si es que nuestra paciente requiere algún tipo de antiinfeccioso. Y la vitamina A, cuando se administra también en megadosis, porque bueno, obviamente en suplementos vitamínicos podemos tener vitamina A, como la materna, etcétera, que lo va a requerir la mujer, pero cuando la dosis que administramos es una megadosis, una macrodosis, podemos observar, por ejemplo, hay deformidades o defectos congénitos a nivel de oído, como la microtia, es decir, que el oído esté pequeñito, la anotia, es decir, que no se haya formado la oreja o incluso a lo mejor esté obstruido, ¿no? el oído. La aplasia tímica, es decir, tenemos un órgano que se llama timo, pues por efecto de la vitamina A no se forma este timo y este timo pertenece a nuestro sistema inmunitario. Es un órgano en donde se van a formar células de defensa. Entonces, si hay una aplasia, nos va a provocar que no tengamos mecanismos de defensa contra infecciones y también produce defectos cardiovasculares. Ahora, en esta tabla ustedes pueden ver, por ejemplo, para el vómito, ¿no? Que es uno de los síntomas muy frecuentes en una mujer embarazada. Y podemos observar que cuáles son los medicamentos que se utilizan frecuentemente, pero también cuáles son aquellos que se recomiendan como de primera línea y cómo si es una náusea, un vómito muy rebelde al tratamiento convencional, bueno, tenemos otras categorías de medicamentos que podemos llegar a utilizar, pero lo ideal es que no lleguemos a ellas, ¿no? Lo más común es que nosotros administremos vitamina B6 por sí sola, tiene un efecto antiemético y aquí viene la dosis, ¿no? 10 a 25 miligramos vía oral 3 veces al día. Y dice aquí, comentario, tratamiento de primera línea para la náusea y el vómito durante el embarazo. Ustedes seguramente han visto o conocen que hay un producto de Pfizer que se llama bonadoxina. La bonadoxina contiene precisamente la vitamina 6 y contiene meclicina, que ustedes lo ven en esta segunda grupo de medicamentos, que ya la meclicina es un medicamento de la clase de los antihistamínicos, junto con la difenidramina, la hidroxicina y el dimenidrinato. Y estos también son medicamentos de primera línea, los cuales también se han, a través de fuentes científicas, han demostrado que no tienen potencial teratogénico, entonces se pueden administrar de manera segura. Entonces, esa bonadoxina que ustedes ven que se le recomienda a las mujeres embarazadas, ya sea en forma de gotas, en forma de jarabes, en forma de cápsulas o tabletas, contienen esta combinación de meclicina
25 miligramos vía oral cada 6 horas con vitamina B6. ¿Okay? Y ese es prácticamente el tratamiento más común, ¿no?, que se puede dar en esos casos. Pero si no tuviéramos a disposición este medicamento, bueno, tenemos otros también conocidos como la metoclopramida, que es otra clase de medicamentos, es un antagonista de la dopamina y lo administramos en una dosis convencional. Las tabletas tienen 10 miligramos y se administra esto cada 6 horas o cada 8 horas y únicamente para aliviar la molestia, y lo debemos de retirar porque pues tiene sus propias reacciones secundarias, ¿no? Debemos de evitar, dice aquí, un tratamiento mayor a 12 semanas de duración, es decir, si la mujer desde que sabe que está embarazada está con náusea y está tomando todos los días la metoclopramida porque esa náusea no se alivia, no debe de llevar el tratamiento más allá de las 12 semanas porque nos va a producir trastornos motores como la discinesia, ¿no? Y bueno, hay otras clases como el ondansetrón, que es un antagonista de los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Este ondansetrón es una nueva clase también, es un medicamento muy, muy bueno, muy potente para controlar la náusea, tanto que lo utilizan en oncología para aliviar la náusea y el vómito post-quimioterapia. Y también en mujeres se puede llegar a utilizar como un tratamiento alternativo cuando los primeros no han sido satisfactorios. Y finalmente también nos puede servir los glucocorticoides como la metilprednisolona para casos en los que ya es refractaria la náusea y el vómito a cualquier otro tipo de medicamento antiemético. Lo podemos utilizar y también da muy buenos resultados. Aunque también pues ya veíamos hace un momento que los esteroides también se pueden asociar con defectos congénitos, y nos dice aquí, evitar su uso antes de la 10ª semana de gestación porque se asocia con defectos en el labio, o sea, causarnos labio leporino, causarnos paladar hendido, ¿no? Y bueno, si tenemos una mujer que requiere un tratamiento con antibióticos, porque es común que las mujeres se enfermen con alguna infección respiratoria, ya saben que la gran mayoría de las enfermedades respiratorias agudas no van a ser bacterianas y no van a necesitar antibióticos. Entonces, no necesitamos darles ni ampicilina, ni penicilina, ni ceftriaxona, ni amikacina, ni trimethoprim, ni nada de eso. A menos de que la mujer sí tenga demostrada o tengamos la alta sospecha de una infección bacteriana, entonces sí podríamos llegar a utilizar algún antibiótico, pero solamente entonces, ¿no? Y tenemos diferentes categorías, pero debemos de saber que cada una de esas categorías va a tener diferentes riesgos. Por ejemplo, ya los aminoglucósidos, a los cuales pertenecen la gentamicina, la kanamicina, la amikacina, la tobramicina, la neomicina, son todos ellos aminoglucósidos que tienen un riesgo fetal menor. Y aquí nos comenta, ¿no?, que la gentamicina, por ejemplo, es utilizada principalmente para infecciones asociadas durante el embarazo, como la coriamnionitis o la pielonefritis, es decir, cuando tenemos una infección, en este caso la coriamnionitis, que ya es una infección, estamos hablando de la cavidad uterina, o la pielonefritis, que es una infección urinaria pues ya complicada, ¿no? Ya está en las vías urinarias superiores y esto nos causa un cuadro clínico bastante agudo. Entonces podemos utilizar allí la gentamicina. Pero estos aminoglucósidos tienen el potencial de causar ototoxicidad, ¿no? Sobre todo con aquellos aminoglucósidos ya más antiguos, como la kanamicina y la streptomicina, que no se van a utilizar de manera rutinaria para una infección urinaria, pero de cualquier manera sabemos que pertenecen a una misma clase y hay muchos medicamentos que comparten no solo las propiedades farmacológicas, sino también comparten reacciones adversas, y hay que tener cuidado porque aparte de ser ototóxicos también son nefrotóxicos los aminoglucósidos.
Las cefalosporinas son medicamentos que sí se pueden utilizar. Cefalosporinas tenemos muchas, tenemos cefaclor, cefalexina, ceftriaxona, ceftazidima, cefalotina, etcétera. Y todas estas cefalosporinas que pueden ser administradas por vía oral o por vía intramuscular o intravenosa, sí se pueden utilizar de manera segura durante el embarazo y podría ser una primera línea para el tratamiento de infecciones de vías urinarias. La clindamicina es un tipo de medicamento diferente, es un macrólido, al igual que la eritromicina, y también se pueden utilizar de manera segura durante el embarazo. Y solamente en el caso de la eritromicina, aquí nos dice que está excluida una sal que es el estolato de eritromicina, porque puede causar una hepatotoxicidad materna, ¿no? Entonces, aquí más bien el efecto no es sobre el feto, sino es sobre la mujer. Entonces, hay que tener esa precaución. Las fluoroquinolonas, pues son un grupo de antibióticos también muy comunes en nuestro medio, como lo son ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, que se llegan a utilizar para infecciones respiratorias, pero también, por ejemplo, para infecciones urinarias. En una mujer embarazada, pues debemos tener ya nuestras precauciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos dice que en animales ha habido un riesgo, ¿no? Ya sugerido. Y también en datos que se han obtenido a partir de estudios en seres humanos, se dice que hay un bajo riesgo y sin embargo debemos tener esta precaución porque en los modelos en animales causa artropatías, es decir, puede llegar a provocar malformaciones en las extremidades, en los niños incluso, por ejemplo, están contraindicados también porque pueden producir talla corta porque se cierran los discos de crecimiento en los huesos y pues la estatura va a ser baja para ellos. Entonces, también aquí nos dice, hay que evitar su uso en el primer trimestre porque pues, la información que tenemos disponible no es tan confiable, ¿no? Y dice aquí que solamente los utilicemos o que prefiramos utilizarlos cuando nos encontramos a bacterias que son resistentes a otro tipo de antibióticos que son de primera línea y que lamentablemente ya no responden a ese tratamiento. El metronidazol también es muy común. El metronidazol, ustedes saben que ese metronidazol lo podemos encontrar en preparados como óvulos, pero también lo encontramos en forma de preparados para vía oral, en suspensiones, en tabletas. Y este metronidazol pues, es un antiinfeccioso, amebicida, tricomonicida, pero se ha observado que está asociado con carcinogénesis, por ejemplo, en modelos de ratones y mutagénico en bacterias, imagínense, ¿no? Y se recomienda que en seres humanos se evite también durante el primer trimestre y también se puede dejar como una segunda, como una opción, pero ya cuando el embarazo se encuentra más avanzado en el segundo y tercer trimestre. La nitrofurantoína es un medicamento también muy común que vamos a encontrar para el tratamiento de infecciones urinarias. Es el famoso macrodantin, o la macrodantina, perdón. Y esta es un tratamiento de primera línea para infecciones urinarias. O sea, sí lo podemos utilizar en las primeras semanas del embarazo, pero debemos de evitarlo cuando ya estemos en el tercer trimestre, ¿no? O sea, lo más posible debemos de utilizarla. ¿Por qué? Porque puede inducir anemia hemolítica en mujeres que tienen una deficiencia enzimática que se conoce como como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que van a provocar que los glóbulos rojos se rompan fácilmente y van a causar una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, y la anemia hemolítica puede causar en un recién nacido una condición que se llama kernicterus, que es la bilirrubina que se forma a partir del metabolismo de la hemoglobina libre cuando hay hemólisis, se deposita en el sistema nervioso central y puede causar la muerte, pero también puede causar convulsiones, retraso, daño neurológico para pronto, ¿no?
Las penicilinas, la que ustedes quieran, las penicilinas dentro de este grupo, pues son la penicilina G-benzatínica, G-proteínica, amoxicilina, dicloxacilina, ampicilina, todas ellas son, están incluidas dentro de ese mismo grupo. Son recomendables, pero pues muchas bacterias ya están también altamente resistentes a este antibiótico. El trimetoprim sulfametoxazol, ya vimos que está contraindicado en el primer trimestre por los defectos del tubo neural. Las tetraciclinas están contraindicadas en todo el embarazo porque causan esta decoloración permanente de los dientes. Y la vancomicina, que es otro tipo de antibiótico que se utiliza también para cierto tipo de infecciones un poquito más severas. Sí se puede utilizar, pero dice aquí también que lo reservemos para aquellas bacterias gram positivas que son multiresistentes a tratamientos de primera línea. ¿Okay? Y bueno, hay condiciones médicas durante el embarazo que van a requerir un tratamiento porque pues, no podemos dejar así a las pobres mujeres con sus náuseas y con otro tipo de síntomas. Pero antes de dar un tratamiento con medicamentos, debemos siempre, así como lo vimos en esa guía de Start, Stop, en donde en el Start nos decían, bueno, en la medida de lo posible busca algún tratamiento, algún manejo no farmacológico para que no expongas a tu paciente adulto mayor a un riesgo innecesario. Lo mismo aquí. Aquí a la mujer hay que buscar que algún tratamiento no farmacológico alivie sus malestares y si no fuera suficiente, bueno, entonces sí podemos llegar a utilizar algunos de ellos, pero con sus precauciones, con sus reservas y por supuesto también comenzar con lo que sabemos que sí es seguro utilizar en ellas, ¿no? Por ejemplo, es común que las mujeres tengan estreñimiento. Pues lo primero es recomendarles que aumente su fibra dietética, que consuman, por ejemplo, papaya, ciruelas, obviamente que consuman más cantidad de agua, ¿no? Que se mantengan también más activas. Y les podemos recomendar un suplemento de psyllium plántago, que es una fibra natural. No va a pasar absolutamente nada con el embarazo. ¿Por qué? Porque ese psyllium plántago lo único que hace es que llega al intestino, hace que las heces mantengan un poco más de agua, les confiere pues, que estén blandas y que sean fácilmente eliminadas. Si eso no fuera suficiente, bueno, podemos utilizar los antiácidos, pero no por su efecto antiácido, sino como laxante. Ustedes saben que, por ejemplo, el Melox, cualquier tipo de preparación que contenga sales de aluminio y de magnesio, son antiácidos. Si nosotros tenemos esa sensación de ardor en la boca del estómago, de ese ardor retroesternal, esa acidez, eructos, agruras, etcétera, tomamos un antiácido y bloquea ahí la acidez que se encuentra en el estómago y nos alivia los malestares. Pero si nosotros tomamos una dosis mayor, ese mismo antiácido va a tener una propiedad laxante porque tiene un efecto osmótico en el intestino, es decir, va a acarrear agua y va a hacer que aparte, estimulan al intestino a que se mueva más rápido y nos va a provocar una diarrea. En este caso, pues vamos a usar ese efecto para tratar el estreñimiento que es común en una mujer embarazada, sobre todo en la última mitad del embarazo, en la segunda mitad del embarazo. La acidez, la pirosis, bueno, que precisamente les digo, el ardor retroesternal, todas esas agruras, eructos, pues aquí, ¿qué es lo que podemos recomendar a la mujer? Pues que sus alimentos estén reducidos en grasas, que también sus alimentos estén reducidos en volumen, que tengan más comidas durante el día, claro, pero en porciones pequeñas, de tal manera que no se sobrecargue su estómago, porque les digo que la progesterona hace barbaridades y decíamos que el estómago no se vacía tan rápidamente, entonces por ello, y si no se vacía completamente ni tan rápido y el intestino también va muy lento, y si el útero está creciendo y está comprimiendo las vísceras hacia la parte superior del cuerpo, pues a esta mujer todo se le va a regresar, ¿no? Entonces va a tener la sensación de que la comida la tiene aquí, ¿no? Entonces allí podemos nosotros decirles que
que su alimentación pues la fraccionen y que la reduzcan en grasas y que también agreguen mayor cantidad de agua para que alivie esas molestias. Si no fuera suficiente, bueno, también podemos recurrir a los antiácidos, como los que ya mencionamos, y la ranitidina. La ranitidina también es de los medicamentos de los que se tiene mucha experiencia de mujeres embarazadas y se puede administrar, ya saben, una tableta de 150 miligramos cada 12 horas y solamente mientras permanezcan esos malestares. Ahora, bueno, ya vimos aquí la náusea y el vómito. Y les digo que también hay algunas enfermedades que no, bueno, no, obviamente no son propias del embarazo, pero pueden suceder durante el embarazo. Puede haber hipertensión arterial, puede haber diabetes mellitus, puede haber enfermedades tiroideas, enfermedades reumáticas, enfermedades cardiovasculares, epilepsia, enfermedades reumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una clase o una sección muy específica de la obstetricia que todas las complicaciones médicas durante el embarazo, que vaya que complican, ¿no? El propio embarazo y la propia enfermedad subyacente porque no puedes tratar fácilmente una y otra. Y sin embargo, bueno, pues cuando nos enfrentamos a esos casos tenemos que dar un tratamiento. El caso de la hipertensión, bueno, ustedes saben que puede haber una hipertensión ya previamente en esta mujer embarazada, es decir, una hipertensión crónica, pero también durante el embarazo se puede desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo, como la preeclampsia, la eclampsia, lo que se conoce como síndrome de HELLP. En aquellos momentos, pues vamos a necesitar tratar esta enfermedad. Solamente voy a mencionar algunos medicamentos que son seguros utilizarlos en este caso. El tratamiento de primera línea es la metildopa, se lo van a encontrar en los servicios de obstetricia, siempre hay a la mano, junto con la hidralacina, para tratar a una paciente hipertensa, y también la hidroclorotiazida puede ser útil. Pero ya lo habíamos visto hace un momento, contraindicados durante el embarazo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, nada de captopril, nada de enalapril, nada de lisinopril. Y bueno, llegamos también a la necesidad de tratar, sí, las situaciones de tipo obstétrico, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, mujeres que aún no llegan a un embarazo de término y que necesitamos tratar la actividad uterina, ¿no? Aquellas mujeres que dicen, ay, es que ya tengo contracciones y todavía estoy, apenas tengo 30 semanas. Obviamente no es momento en que nazca el bebé, ¿no? O incluso en una edad más temprana del embarazo. Y tenemos que dar medicamentos que puedan reducir la contractilidad uterina, que puedan reducir la irritabilidad uterina y que puedan volver al tejido uterino a esa etapa así refractaria, es decir, donde no responde a la presencia de todas esas sustancias que pueden activar su contractilidad. ¿Cuáles nos podemos encontrar? Medicamentos, bueno, tenemos la terbutalina, que es un beta agonista. Tenemos sulfato de magnesio, que también se puede utilizar para tratar las crisis convulsivas en una mujer que ya se encuentra con eclampsia. El ninfedipino, que es un medicamento antihipertensivo, pero aquí se utiliza porque inhibe la actividad uterina. La indometacina, ustedes también van a poder ver que a las mujeres embarazadas que tienen, por ejemplo, amenazas de aborto o que tienen amenaza de parto prematuro o pretérmino, se les da indometacina en forma de supositorios rectales, por vía rectal, en forma de supositorios, se administra, también seguidos por administración oral. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la razón de utilizar la indometacina? Bueno, pues es que los antiinflamatorios no esteroideos tienen como mecanismo de acción inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y resulta que a nivel del cuello uterino, cuando llega el momento una de las sustancias que pueden favorecer el reblandecimiento uterino y provocar borramiento uterino o borramiento cervical
borramiento también, borramiento cervical y la dilatación cervical, sucede en primer término por las prostaglandinas. Ya después, la oxitocina se va a encargar de contraer toda la musculatura uterina, pero a nivel del cuello uterino no hay tanto músculo, pero ese tejido se comienza a reblandecer por efecto de las prostaglandinas. Por eso también, si una mujer, por ejemplo, está embarazada, el uso de misoprostol, que la indicación del misoprostol, el famoso Cytotec, es un medicamento para el tratamiento de úlceras gástricas, ¿no? Porque al inhibir las prostaglandinas también se reduce la acidez que hay a nivel del estómago, pero resulta que si una mujer embarazada toma Cytotec, misoprostol, va a tener un aborto. ¿Por qué? Porque por esas prostaglandinas se va a abrir el cuello uterino y se va a salir su contenido. También, ¿dónde más encontramos prostaglandinas? En el semen. Por eso algunas mujeres que no está contraindicada la vida sexual durante el embarazo, pero hay que hacer esa recomendación de que, si, bueno, mire, si usted tiene actividad sexual con su esposo, pues lo más apropiado es pues que no sea una actividad muy intensa, y la otra, que el semen podría provocar contracciones uterinas y causar un aborto o causar también una actividad de trabajo de parto prematuro, ¿no? Entonces, con esa precaución, pues también de utilizar a lo mejor un método como condón para que las prostaglandinas no causen ese reblandecimiento cervical. Y la betametasona también es uno de los medicamentos que llegamos a utilizar en mujeres embarazadas. ¿Cuándo? Cuando nos estamos acercando ya ya pasamos la edad obviamente embrionaria, pero que por las condiciones de salud de la mujer o fetales, existe la probabilidad de que el embarazo no llegue a término, ¿no? Es decir, que no llegue a las 38 y a 40 semanas, sino que pueda llegar a nacer antes el bebé, que sea un un nacimiento pretérmino o incluso prematuro o incluso inmaduro, ¿no? O sea, hay ese diferente tipo de categorías. Y en este caso, la betametasona o la dexametasona, que son corticosteroides, se utilizan como inductores de maduración pulmonar. Entonces, esto nos va a ayudar a que los bebés, sus pulmones puedan prepararse para poder adaptarse a la vida extrauterina y que no tengan algo que se conoce como el síndrome de distrés respiratorio de recién nacido, porque sus pulmones todavía no estaban suficientemente maduros. Entonces, una manera de anticiparnos a ese tipo de complicación respiratoria en los recién nacidos es administrar esta betametasona o dexametasona de manera intramuscular. Y bueno, les digo que cuando ya estamos en el trabajo de parto, pues vamos el medicamento por tradición y ampliamente estudiado, pues es la oxitocina. La oxitocina, pues es un medicamento sintético, pero esa oxitocina nosotros mismos la producimos de manera natural en nuestra neurohipófisis, en la parte posterior de nuestra hipófisis. Se sintetiza esta oxitocina y tiene en el caso de las mujeres embarazadas que se encuentran en trabajo de parto, la oxitocina va a causar un incremento en la excitabilidad del músculo uterino, y con esto se va a favorecer la contracción uterina, y cuando nosotros lo administremos, obviamente no directo, sino administramos en este caso en una dilución, nos ponen aquí la dosificación de 10 unidades, la agregamos a 1000 mililitros de solución isotónica, y esto lo vamos a administrar a un rango de 2.000 unidades por minuto, y lo vamos a ir aumentando esto hasta que alcancemos un trabajo de parto efectivo, con contracciones regulares, firmes, y que comiencen a provocar ya una dilatación apropiada para que nazca el bebé. Saben que también una vez que nace el bebé, la oxitocina también se mantiene, porque
ayuda a que el tejido uterino involucione adecuadamente y de esta manera se reduzca el riesgo de una hemorragia, ¿no? De un sangrado uterino posparto, con el riesgo de que pues, se desangre la mujer, ¿no? Y bueno, llegamos pues a la etapa de la lactancia. Y aquí pues vamos a ser un poco breves porque pues lo único que podemos decir es que pues sí hay medicamentos que alcanzan la leche materna. Es decir, el tejido mamario sigue siendo parte de la mujer. La leche sigue siendo un líquido que se encuentra dentro del cuerpo de la mujer y por lo tanto un medicamento que entra se va a distribuir a esos tejidos y se va a distribuir a esos líquidos. No todos se van a distribuir allí tan fácilmente, pero sí aquellos que sean altamente liposolubles, porque la leche contiene una alta cantidad de grasa. Entonces los medicamentos que son liposolubles van a diluirse allí con toda facilidad y las concentraciones que se alcancen en la leche materna pueden llegar a ser detectables, ¿no? A través de estudios de análisis químico para cuantificar los fármacos. Hay algunos de ellos que, aunque se puedan detectar y cuantificar, las concentraciones que se van a alcanzar realmente van a ser despreciables, es decir, no van a causar una reacción a nuestro bebé recién nacido, lactando, porque pues prácticamente les digo, las concentraciones son muy bajas, ¿no? Pero sí hay medicamentos que se pueden concentrar mucho en la leche y es como si estuviéramos dosificando a nuestro bebé con esos medicamentos y allí la necesidad de que estén contraindicados, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Estos son algunos ejemplos, de estos sí, ténganlos presentes, porque es muy común que las mujeres cuando están dando pecho, luego nos preguntan, oiga, es que me duele la cabeza, ¿me puedo tomar algo para el dolor? Y no le va a hacer daño a mi bebé, no, porque ya le estoy dando pecho. Tengo que suspender el medicamento, pero es que si lo suspendo se me va a ir la leche, ¿no? Entonces, hay varias razones por las cuales sí o no podríamos contraindicar la lactancia, pero definitivamente estos medicamentos que vemos aquí en esta tabla sí están totalmente asociados con algún tipo de reacción adversa si se usan de manera simultánea mientras se da el pecho. ¿Cuáles? Anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas, obviamente, pues a menos que si son drogas de uso ilícito, o por ejemplo que la mujer lo tome porque dice, pues ya nació mi bebé, pero pues quedé gorda y quiero bajar de peso, pues las anfetaminas, ¿no? Entonces, no. La anfetamina pues puede provocar irritabilidad y que pues el patrón del sueño se encuentra alterado en nuestros bebés. Las anfetaminas son estimulantes, van a estimular a nuestro sistema nervioso. Entonces los bebés van a estar irritables, van a estar chillones y no van a dormir el tiempo que deberían de estar durmiendo. Por eso se refiere ya al patrón de sueño alterado. La cocaína obviamente también es una droga ilícita y pues los bebés pueden tener intoxicación y vamos a observar también irritabilidad, vómito, diarrea, temblores y hasta convulsiones, porque sí se concentra mucho en la leche. La heroína también es medicamento, o más bien una sustancia ilícita, y vamos a observar temblores, inquietud, vómitos, y que pues no estén aceptando la alimentación. Obviamente, pues estos síntomas, pues es como si les digo, como a lo mejor uno cuando toma esas sustancias tiene ese tipo de manifestaciones clínicas, pero pues aquí estamos hablando de un pequeñito y pues por mínima que a lo mejor sea la concentración, el efecto puede ser muy importante, ¿no? Y bueno, de aquí, medicamentos, por ejemplo, que son frecuentes o comunes en nuestro medio, el atenolol, que es un medicamento antihipertensivo, puede provocar cianosis, o sea, una coloración morada, violácea, de la piel del bebé, o sea, no solamente de mucosa, sino también de su piel, o bradicardia, es decir, que causa que su corazón esté latiendo muy lento. ¿Por qué? Porque el atenolol pertenece a la clase de medicamentos antihipertensivos que van a tener un efecto en reducir el número de contracciones del corazón. Entonces,
cuidado con esos atenolol, metoprolol, etcétera. Propranolol. Bromocriptina. La bromocriptina es un medicamento que se utiliza, inhibe la producción de prolactina en nuestra hipófisis también se forma prolactina. Allá mismo en la neurohipófisis, donde está la oxitocina. Y esta bromocriptina, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, que deja de estimular el tejido mamario y no va a haber leche. Ya no va a haber producción de leche. Pero bueno, aquí la bromocriptina pues también puede resultar peligrosa para la mujer, ¿no? El ácido acetil salicílico, bueno, pues es la famosa aspirina. Está contraindicada también porque pasa a la leche materna y puede provocar acidosis metabólica en los bebés. La ergotamina es un producto que se utiliza en combinación con algunos analgésicos como el mismo ácido acetil salicílico o la cafeína para tratar migraña, ¿no? Lo que ustedes a lo mejor encuentran en la farmacia como Cafergot contiene precisamente esta sustancia, ergotamina, y pasa a la leche materna y puede provocar en el bebé vómito, diarrea y hasta convulsiones, ¿no? Aún en dosis que hayan sido utilizadas para tratar una migraña en una mujer embarazada. Entonces, podemos utilizar una mejor alternativa, aunque suene como los médicos institucionales. Paracetamol es lo más seguro para calmar el dolor en una mujer embarazada y en periodo de lactancia. El litio, pues bueno, es un medicamento que se utiliza en mujeres que tienen algún trastorno del sistema nervioso obviamente pasa a leche materna y bueno, aquí hasta un tercio, a la mitad de la concentración sanguínea se encuentra circulando también en los bebés, ¿no? Entonces, cuidadosos también con esas sustancias. Digo, esto ya es obviamente en tratamientos muy específicos de enfermedad. El fenobarbital, pues bueno, es un medicamento que se utiliza en estados de agitación, pero va a pasar a la leche materna porque es el liposoluble, el fenobarbital, y va a causar sedación, espasmo infantil y methemoglobinemia, que es una complicación de tipo en los glóbulos rojos. Y pues básicamente, ¿no? Son de los medicamentos que podemos ver nosotros comúnmente en el uso en nuestro medio. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir la exposición infantil a medicamentos durante la etapa de lactancia? Bueno, pues tenemos diferentes alternativas. La primera es que los medicamentos solamente deberían de utilizarse si son realmente estrictamente necesarios y si lo son, en verdad, médicamente están justificados utilizarlos en la mujer y que no puede retrasarse el dar este medicamento o continuar este medicamento hasta que pues, el bebé esté destetado, ¿no? No estamos hablando de la ablactación. Ustedes recuerdan que la ablactación es cuando nosotros introducimos alimentos diferentes a la leche, pero no reemplazan a la leche todavía, ¿no? Sino que el destete viene más adelante, que es cuando ya podemos retirar el pecho y ya podemos dar leche de otro origen y alimentos sólidos más complejos. Entonces ya la leche materna no se vuelve un alimento quizá tan indispensable en esa etapa de su vida del bebé, y podemos sí a lo mejor ya contraindicar la lactancia y retomar el tratamiento que estábamos siguiendo con nuestra paciente. Por ejemplo, el metotrexate, si era una mujer que se encontraba con algún tipo de quimioterapia o con algún tipo de tratamiento para artritis reumatoide, lo podemos reiniciar bajo esas circunstancias. Debemos de considerar el perfil de seguridad de todos los medicamentos cuando hagamos esa elección de los medicamentos. Ya sabemos, otra vez aquí vuelven a salir a relucir los correctos, ¿no? Y uno de los correctos, recuerdan ustedes, que es que elijamos el medicamento correcto, ¿no? O sea, tenemos que ser razonables, ¿no? Con este medicamento que vamos a administrar, y debemos de hacernos una serie de preguntas de que
si necesita este medicamento, no hay ninguna alternativa más segura, es estrictamente necesario que lo administre, lo puedo retrasar a lo mejor después de que pase el primer trimestre del embarazo, o lo puedo retrasar hasta que se destete el niño. O sea, tenemos que hacer ese análisis. Les digo, pero sobre todo conocer la información de seguridad que de cada medicamento exista. Obviamente esto, pues les digo otra vez, nos vamos a ir a los libros para revisar cada uno que necesitemos en su momento dado, porque hay algunos que son muy frecuentes, como los que veíamos, pero otros que no son quizá tan comunes, pero que nos vamos a ver en necesidad de consultar si son seguros o no. Y también hay medicamentos que podrían llegar a tener concentraciones muy bajas o nulas, incluso en la leche materna. Entonces, si nosotros igual en la información del producto sabemos que tiene esa propiedad, bueno, podemos utilizar esos medicamentos. También hay medicamentos que ya les he hablado de la vida media, si es muy corta o la vida media es muy prolongada. Los medicamentos de vida media muy prolongada van a extender sus niveles en la sangre y su efecto. Entonces, existe la probabilidad, perdón, de que se acumulen y que se distribuyan en todos los tejidos y líquidos maternos, y por supuesto que pueden llegar al pecho, ¿no? al seno materno. Y también deberíamos de elegir medicamentos preferentemente que sean de vida media más corta, ¿no? También debemos de definir, establecer nuestro tratamiento en cuestión de la duración, porque pues deberíamos preferir también tratamientos que no sean tan prolongados para que sí podamos únicamente dar un curso que sea necesario para tratar la enfermedad o la condición que tenga nuestra paciente durante su embarazo, durante la lactancia, pero que no se lleve más tiempo del necesario. Y también la lactancia la podemos evitar durante el momento en que se alcanzan las mayores concentraciones plasmáticas de un medicamento dado. ¿Cuándo va a ser este momento? Otra vez, tendremos que referirnos a la bibliografía especializada y ver que si dice, este medicamento se alcanza su concentración máxima a las 2 horas, entonces decir, bueno, ok, se tomó la paciente su medicamento a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana va a tener la mayor concentración en su cuerpo, entonces no debería yo de recomendarle que le dé en ese momento el pecho a su bebé, sino que o vamos a retrasar la alimentación y vamos obviamente a sustituirla con un biberón, ¿no? Con una fórmula maternizada, y lo que podemos también es programar esos horarios, ¿no? Como, bueno, pues dando la alimentación al seno materno antes de la toma del medicamento para que nos aseguremos de que las concentraciones que se encuentran en esa leche materna pues sean las mínimas, ¿no? Que sean las menores y que no corramos este riesgo de que los bebés se expongan a los medicamentos. ¿Ok? Y bueno, pues es un tema muy interesante, muy bonito, o sea, porque de por sí la etapa del embarazo y la lactancia es un fenómeno extraordinario en la vida humana y especialmente en las mujeres, pero pues debemos de tener también muchísimas precauciones, ¿no? Cuando vamos a medicar a nuestros pacientes, porque en realidad no se trata de una persona, se trata de 2 personitas, y debemos de ser muy cautos con los medicamentos cuando los elijamos y conocer perfectamente las enfermedades con las cuales está cursando nuestra paciente para que elijamos el tratamiento correcto y no tengamos ningún problema en ese sentido. Y bueno, pues de esta manera pues terminamos el tema o cubrimos el tema relacionado a los medicamentos en obstetricia y periodo de lactancia. Saben ustedes que pues, durante las sesiones donde hemos hablado de medicamentos en pediatría,
la farmacoterapia en adultos mayores, la farmacoterapia ahora en el embarazo y en la lactancia. No nos hemos detenido tanto en revisar los medicamentos y mecanismos de acción y contraindicaciones, etcétera. O sea, todo lo que a lo mejor ya nos va a permitir conocer un poco más propiamente de los medicamentos. Pero eso es lo siguiente. Vamos a comenzar ya, ahora sí, a revisar farmacoterapia por áreas por sistemas, por áreas terapéuticas, y allí sí vamos a ser más específicos con medicamentos específicos para hipertensión, para diabetes, para enfermedades tiroideas, para enfermedades infecciosas, clases de antibióticos, cuáles son esas clases, cuáles son los medicamentos típicos que representan este tipo de clases, y desde luego esquemas de dosificación, y vamos a ver las dosis si se van a ajustar para una persona adulta, las dosis ponderales también para los niños, y también a partir de ello pues vamos a comenzar a diseñar pues las próximas actividades para poder ir evaluando lo que resta del curso, para que sumemos estas calificaciones a lo que obtengan ustedes en sus exámenes bimestral y final. Y pues creo que, bueno, todavía la próxima sesión nos vamos a enfocar precisamente al aspecto de la función hepática y renal y su influencia sobre también la farmacoterapia. Entonces, pues, si hay alguna duda, tenemos todavía algunos minutos para poderlas resolver. Algún comentario que quieran hacer, también con mucho gusto podemos despejar alguna inquietud, alguna duda. Ok, me decía Deyanira que mejor apague mi cámara para que no me saque. Pues mira, ya no me sacó. El problema es con mi computadora de escritorio, porque ahorita toda la sesión fue desde el teléfono y pues ya no tuvimos ningún contratiempo, y en la PC está apagada la cámara y el micrófono. Entonces yo creo que lo vamos a poder hacer de esa manera para no tener ningún problema. ¿Sí se escuchó bien este audio? ¿Sí? Previo al examen, ¿va a dar algún tipo de guía o un repaso? Pues más bien creo que antes del examen va a haber también por ahí un quiz, ¿no? Va a ser una especie de ejercicio, ¿no? Obviamente no va a tener la misma cantidad de preguntas, pero va a servir como un ejercicio previo. Pues no hay como tal, digamos, una indicación, pues, de dar así un repaso, una guía, pero lo que sí puedo hacer, si ustedes así lo creen, tienen las presentaciones, voy ahorita los videos, no he estado subiéndolos todos, y de hecho voy a bajar los que estaban en Blackboard, porque ahora nos dieron la indicación de que no los subamos a Blackboard, sino que los carguemos a YouTube y de ahí peguemos los enlaces. Entonces había que cambiar todo lo que ya se había subido, pero les voy a agregar las presentaciones. Los exámenes van a ser sobre lo que está allí escrito. No voy a hacer preguntas acerca de nada que no hayamos hablado. De hecho, yo, por ejemplo, para elaborar las preguntas, me refiero a los documentos que les he compartido, me refiero a las presentaciones, y también lo haré sobre los videos de ser necesario, ¿no? No van a haber preguntas rebuscadas, eso pueden tener la certeza de que no van a tener que hacer pues una lectura más profunda de algún tema que no hayamos cubierto, por supuesto, ¿no? Entonces, aparte, pues las preguntas van a estar diseñadas de tal manera que ustedes puedan también fácilmente identificar, ¿no? La pregunta, no porque sea tampoco obvia, sino porque pues, los reactivos van a servirles a ustedes mismos como un recordatorio, como un reforzamiento de su aprendizaje, y en cuanto lean a lo mejor un concepto, van a decir, ok, ya sé de qué se trata, ¿no? Van a tenerlo a la memoria. Entonces,
Digo, no se preocupen por esa parte. Digo, yo de cualquier manera, con todo gusto, podemos resolver cualquier duda que tengan, cualquier duda de algún tema que digan es que no, esto no me quedó claro, lo podemos resolver por algún medio. Sí, incluso, bueno, aquí obviamente no podríamos generar alguna otra sesión dentro fuera del horario, a menos que estuvieran de acuerdo, ¿no? O si algunos en particular dicen, nosotros queremos este tema, pues también lo podríamos hacer, ¿no? Pero también todo depende de si ustedes se organizan y podemos hacer una especie de repaso de algún tema en especial, porque va a ser un poquito complicado repasar todo. Pero si ustedes consideran apropiado hacerlo sobre uno o dos temas muy en particular y muy conciso, la sección que no haya quedado clara, lo podemos despejar. La práctica, perdón, de Janina pregunta que si la práctica hasta cuándo se entrega. Bueno, les decía que hoy voy a enviarles ya la actividad para que la puedan checar. Ahí les voy a describir bien qué es lo que se tiene que hacer. Les voy a dar el tiempo suficiente. Les digo, pues yo creo que prácticamente el fin de semana y quizá la próxima semana completa. Porque, bueno, sí, digo, no basta únicamente con la asistencia, hay que presentar la evidencia de ustedes de que se hizo ese trabajo. De entrada, pues envíenme el anexo que viene en su práctica, que era esa tablita con los medicamentos que estaban ahí descritos de la paciente. Nada más poner allí el nombre del medicamento, su dosis, su vía de administración y alguna observación, la frecuencia. Y ya el ejercicio, pues ya en cuanto se los explique y conforme lo vayan entregando ustedes, pues ya lo voy a ir también calificando hasta el vencimiento de la actividad. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Maestro, sí. ¿Qué tanto nos podemos leer en el momento de explicar las preguntas? A ver, ¿cómo? ¿Acerca de las preguntas qué, perdón? Sí, es que tenemos que... ¿Qué tanto tenemos que hacer? De la actividad, de la práctica. Sí. Bueno, las preguntas pues se supone que están destinadas más bien al ejercicio dentro de la sesión, eso ya está trabajado. No, la actividad que les voy a dejar pues consiste de que ustedes, de esos medicamentos que estaban allí descritos para esta paciente, ustedes hicieran un análisis de las interacciones que podrían haber. Obviamente el medicamento central es la digoxina, porque fue un caso de intoxicación por digitálicos. Entonces tendrán que hacer, por ejemplo, así, decir digoxina más omeprazol y si existe una interacción, de qué tipo es, si es farmacocinética, si es farmacodinámica y cuál es la consecuencia, si se elevan las concentraciones de digoxina, si se potencia el efecto de la digoxina. Es básicamente eso, ¿no? Que puedan identificar las interacciones que vieron en esa práctica. Y obviamente para esto pues van a tener que consultar algún texto de farmacología. Ya les había enviado algunos materiales, pero por ahí tengo otros más para que les sirva así de guía, sin que tengan que hacer, les digo, una revisión otra vez exhaustiva de la farmacocinética o la farmacodinámica, nada más enfocarnos a las interacciones. Ok, gracias. Muy bien, chicos, pues bueno, creo que ya no tenemos tiempo para alguna pregunta, pero ya saben, cualquier duda, cualquier otra inquietud, me la pueden hacer llegar por WhatsApp, si no me han sacado del grupo, porque ayer me comentaban también que creo que iban a comenzar con la evaluación a los profesores, para que si lo hicieron y si quieren agregarme nuevamente para que a través de esa vía también nos podamos comunicar y que su pregunta o su duda les sirva a todos los demás que estén allí viendo los mensajes, bueno, pues que sea también esa forma de dar un repaso. Y pues mientras tanto, pues muchas gracias, les deseo excelente tarde, excelente fin de semana y nos vemos en la próxima sesión.
Gracias, profe, igualmente. Bye. Gracias. Ustedes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.